Buenos días. A continuación voy a realizar la socialización de la asignatura Enfoques investigativos, investigación cualitativa e investigación cuantitativa. El nombre de mi proyecto: Impacto de la evaluación formativa como estrategia de mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Liceo Santa Teresita del Liceo, colegio en el cual laboro actualmente. ¿Cuál es la descripción de este proyecto? Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren un proceso de motivación constante. Por lo tanto, la institución busca una estrategia de mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje para alcanzar altos estándares en la evaluación. Por lo tanto, quiere implementar la evaluación formativa como estrategia de formación que se ve reflejada en el día a día, en el cotidiano del estudiante, en las actividades que desarrolla. Esto con el fin de dejar a un lado la evaluación sumativa, que era lo que tradicionalmente se hacía, y entrar a desarrollar competencias en los estudiantes con los cuales ellos puedan fortalecer procesos en un contexto cotidiano. La evaluación sumativa era la encargada de calificar el desempeño al final de un proceso dentro de unos márgenes estandarizados, mientras que la evaluación formativa enfoca más en la estimación del desempeño a lo largo del mismo proceso. Esto busca que el estudiante genere y se motive a investigar, a consultar, a participar, a resolver dudas, a fortalecer competencias y a hacerse consciente de su propio aprendizaje. ¿Cuál fue el problema que se evidenció? Se evidencia que los estudiantes, o se evidencia más bien, que en los estudiantes los procesos de enseñanza-aprendizaje memorísticos no favorecen el desarrollo de competencias, puesto que los estudiantes estaban acostumbrados a simplemente luchar por la nota y apuntaban a pasar a un desempeño básico, mientras que en el desarrollo de competencias con la evaluación formativa fortalece el proyecto personal de vida. Repito, en una evaluación tradicional lo que se evaluaba eran los hechos específicos y el proceso no se tenía en cuenta, simplemente lo más importante era la nota, mientras que en la evaluación formativa se incorpora valoración en los procesos de pensamiento, estrategias seguidas por la resolución de problemas, uso de materiales y recursos, habilidades de comunicación, actitudes y comportamientos, entre otros. Eso quiere decir que desarrolla habilidades y destrezas, competencias del siglo XXI. La evaluación formativa sirve para mejorar el nivel de comprensión y planificar el diseño de enseñanza, impulsando aprendizajes más apropiados de acuerdo a la edad cronológica del estudiante mediante la personalización del aprendizaje. La evaluación sumativa ofrece información sobre el nivel del logro al finalizar un proceso, sin revisar lo que hay en medio de esto. La institución en la cual yo me encuentro laborando tiene como modelo pedagógico la pedagogía conceptual, con la cual busca generar procesos de aprendizaje teniendo en cuenta la edad cronológica de los estudiantes, y eso pues propicia que la evaluación sea de acuerdo a la misma edad en que se encuentre, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera en un mismo tiempo. Mientras que la evaluación sumativa lo único que hacía era, repito, buscar simplemente la nota. El objetivo general: analizar el impacto de la evaluación formativa como estrategia de mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
se quiere evaluar, se quiere diagnosticar, se quiere medir ese impacto que se tiene en toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque pues se puede realizar un comparativo de las promociones anteriores que el colegio tuvo y de acuerdo a las pruebas estandarizadas que el Estado tiene año tras año. Como objetivos específicos, lo primero que se debe hacer es retroalimentar siempre a los estudiantes de sus procesos académicos, de sus procesos de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante está en un constante aprendizaje. No nos importa la nota, sino realmente que el estudiante se dé cuenta de las dificultades que él tiene. Y si para esto se tienen que hacer retroalimentación tras retroalimentación, pues lo importante de esto es que el estudiante alcance una competencia deseada. También se requiere, o como objetivo específico también tenemos, mejorar los niveles de autoestima en el desarrollo de procesos académicos. ¿Por qué? Porque en la actualidad se evidencia que los estudiantes a nivel mundial se ven afligidos por los procesos educativos y esto los ha llevado a la depresión, a la tristeza y a pensamientos que no son sanos. Esto quiere decir que se veían o se sentían presionados por la nota, por los procesos educativos. Entonces, con esta evaluación formativa lo que se busca es que el estudiante se sienta tranquilo, se sienta cómodo y conforme frente a su proceso, que él se involucre en ese proceso y esto favorece los niveles de autoestima en el estudiante. Y un objetivo grande, es un reto grande, involucrar a la comunidad educativa en la implementación de la evaluación formativa como estrategia de mejoramiento en los procesos de aprendizaje. Cuando yo hablo de la comunidad educativa, quiero hacer énfasis en los padres de familia. ¿Por qué? Porque venimos de una educación tradicional donde nosotros como padres estamos acostumbrados a valorar simplemente la nota del estudiante y estamos acostumbrados como padres solamente a evidenciar los procesos en los cuadernos, en llenar y llenar y llenar cuadernos. Entonces es un reto para la institución involucrar al padre de familia en que no se trata de llenar cuadernos, no se trata de llenar libros, sino se trata de generar una evaluación constante y permanente para que el estudiante alcance una competencia y que no necesariamente tiene que tener una nota cada proceso de evaluación porque se pueden medir los procesos de diferente manera sin importar que esté la nota ahí. Entonces es un reto grande que tenemos como institución. A su vez es importante involucrar también a los docentes porque pues este tipo de evaluación a veces choca como con las creencias o con la práctica docente a la cual nos hemos enfrentado en algún momento determinado. Entonces estamos hablando que esta evaluación formativa simplemente es oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de que el estudiante no aprende y no vemos más allá de lo que trae esta evaluación y el impacto que trae en los jóvenes y en las instituciones educativas. Son grandes retos que tenemos en este proceso. En el marco teórico, pues se hizo un proceso de consulta de diferentes artículos de educación en los cuales se mencionaba la evaluación formativa como estrategia de evaluación permanente. Hay un apartado de un artículo que se denomina Estrategias de Evaluación Formativa, Concepciones Psicopedagógicas y Modalidades de Aplicación, la cual habla de la evidencia de la implementación de esta estrategia para procesos de enseñanza-aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas especiales, puesto que ese proceso se da en 3 etapas diferentes. Una, la caracterización del estudiante, pues simplemente nosotros no podemos evaluar a todo el mundo bajo los mismos parámetros, sino se tiene que identificar las fortalezas y las debilidades de estudiante por estudiante. Por eso es importante caracterizar. A continuación se debe interpretar los datos, identificar y generar estrategias para poder llegar y abarcar todos estos procesos y generar un plan de trabajo
o un plan de acción para poder proyectar al estudiante que alcance unas competencias que puedan ser contextualizadas en un entorno. Hay otro artículo que habla del modelo para la producción y evaluación formativa en medios instruccionales aplicado al video y al software. ¿De qué se trata esto? Se trata de cómo utilizamos la tecnología como herramienta en los procesos de enseñanza, aprendizaje y en la evaluación formativa. Estamos hablando de un diseño instruccional que generalmente se trabaja cuando desarrollamos objetos virtuales de aprendizaje. Me está diciendo que ese diseño instruccional debe ser un proceso sistemático mediante el cual se analizan necesidades y metas de enseñanza a partir de análisis y selección de diferentes actividades multimediales. Entonces acá estamos abarcando también una propuesta innovadora, creativa, la implementación de las TIC, la interacción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre la herramienta y el estudiante, y eso favorece y motiva pues a todo el plantel educativo. Hay otra propuesta, otro artículo que me habla de la evaluación y el aprendizaje y me dice que la evaluación formativa o la evaluación para aprender. ¿Qué frase o qué importante suena esto? Evaluación para aprender. Siempre estábamos estigmatizando la evaluación como una herramienta castigadora y no como una herramienta de aprendizaje. Cuando nos generan una evaluación, esa evaluación nos permite reconocer nuestras fortalezas y debilidades cuando lo implementamos desde este modelo de evaluación y no desde la evaluación sumativa. La evaluación debe verse como un elemento esencial de todo el proceso de aprendizaje. Es el momento de revisar todo el proceso y replantear de pronto algunas fallitas que nos hayan quedado. Debe convertirse en un proceso cíclico, no simplemente llegar al punto de la nota, sino generar todo ese proceso. Y esto favorece el aprendizaje y favorece los procesos que nosotros como docentes tenemos en el aula, porque de una u otra forma, aunque suene que esta evaluación formativa nos genera más trabajo, realmente lo que nos hace es minimizar los procesos y estamos fomentando realmente en el estudiante que se involucre en su proceso formativo y no que simplemente sea por cumplir. ¿De dónde viene la evaluación? La evaluación del aprendizaje tiene antecedentes antiguos. En China comenzó a aplicarse pruebas a grandes números de personas hace aproximadamente o generalmente, de acuerdo a la consulta que se dice que se evaluaban 1000 años antes de Cristo. Mucho después, en el siglo XV, se empezó a crear un proceso de evaluación en los liceos jesuitas e iniciaron una tradición que se tenía que evaluar y evaluar año tras año, pero siempre no evaluando el proceso, sino el final. En nuestro país, en los últimos años, se ha hecho importante los procesos de evaluación por las pruebas estandarizadas que se dan al interior del país y que también tienen proyección internacional, como son la prueba PISA, que lo que busca es mostrar cómo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. A eso es que están apuntando pues las instituciones educativas implementando la evaluación formativa. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que se tiene desarrollado un plan de trabajo para la Agenda 2030, donde se habla del desarrollo sostenible del país. Eso quiere decir que esa agenda debe estar planificada con bases educativas, donde el estudiante reconozca la importancia de todo un contexto de ciudad, un contexto de mundo, y que se generen competencias para poder desarrollar ideas sostenibles
para su futuro. Por lo anterior, se puede decir que las prácticas evaluativas se entienden más como una herramienta de medición del alcance de logros que como una forma, para alcanzar las competencias que se requieren para el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación formativa sirve para mejorar el nivel de comprensión y planificar el diseño de la enseñanza, impulsando aprendizajes más apropiados mediante la personalización del aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, se genera en la institución un enfoque investigativo mixto, recordando que este enfoque investigativo es el conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Eso lo voy a hacer ¿de qué manera? Se aborda utilizando diferentes técnicas. Primero, se abordó realizando una encuesta utilizando la herramienta en Google Forms, donde el objetivo de la misma es reconocer el impacto de la evaluación formativa en la comunidad educativa. Ya antes mencionaba el por qué para nosotros era tan importante generar ese sentido de pertenencia y aceptación en la comunidad educativa, entonces por lo tanto se generó esa encuesta. También se realiza una entrevista semiestructurada a todos los integrantes del gobierno escolar con el fin de evaluar pues cómo se sienten frente a la implementación de este sistema de evaluación en la institución y los aportes que de una u otra forma ellos tienen y el sentimiento de un antes y una ahora y qué es lo que esperan a futuro. También tenemos un registro histórico para generar el comparativo del proceso evaluativo, cuando se hacía el proceso de notas sumativas y ahora pues por ley tenemos que tener una nota, pero simplemente nosotros lo trabajamos por niveles de desempeño y en la institución se trabajan 4 niveles de desempeño. Entonces, con esos niveles de desempeño solo existen 4 notas en toda la institución, que son 2, 3, 7, 4, 5 y 4, 9. Entonces el estudiante no se preocupa tanto por alcanzar esa nota, sino simplemente por alcanzar esa competencia. Pero entonces validamos el histórico que teníamos cuando teníamos la evaluación sumativa como eje fundamental en los procesos de evaluación y lo que llevamos hasta ahora para tener esa comparación y poder realizar la investigación con un enfoque mixto. Espero que haya sido de su agrado. Este es un tema que realmente nos mueve a nosotros como docentes en ejercicio o futuros docentes, porque es lo que está generando estrategias para mejorar nuestros niveles de educación en el país que tanto lo necesitamos. Cualquier comentario, con muchísimo gusto, estoy atenta para resolverlo. Mil gracias.